La vida de Leonardo Valdés era un maraña de números y reuniones. Era un ejecutivo exitoso, sí, pero su existencia se guiaba por el orden y la previsibilidad. Su hogar era un santuario de silencio y reglas, donde ni siquiera el aire parecía calculado para perturbar la calma. Su hijo, Santiago, de 7 años, era una extensión de su propia disciplina, un niño tranquilo y observador. La vida de Leonardo fluía por un rumbo predeterminado, sin grandes desviaciones, sin sorpresas que pudieran tambalear la estructura que tanto se esforzaba por mantener. Se veía a sí mismo como el pilar inquebrantable de su familia, el proveedor que garantizaba comodidad y seguridad, creyendo que eso era suficiente, que esa era la definición completa de ser padre. Su rutina era como un reloj suizo, cada minuto planeado, cada acción ejecutada con precisión. La empresa exigía su dedicación total y él la daba sin dudarlo, convencido de que el éxito profesional era el mayor legado que podía dejar a su hijo. Pero el destino, con su peculiar ironía, estaba a punto de trastocar este orden, de introducir un elemento que desafiaría todo lo que Leonardo creía sobre sí mismo y sobre la vida. Un elemento que no cabía en hojas de cálculo ni diarios, algo que había ignorado durante demasiado tiempo, algo que lo sacaría de su zona de confort y lo lanzaría de cabeza a una realidad que ni siquiera había imaginado. La calma en su vida estaba a punto de ser reemplazada por una tormenta de emociones y verdades ocultas. Era un día como tantos otros, una tarde soleada, cuando Santiago, con la brutal inocencia de los niños, señaló con el dedo a un niño sucio abrazado a una caja de cartón en la acera. «Papá, es mi hermano», dijo, con una voz sin el menor asomo de duda, rompiendo el cómodo silencio del coche como un rayo. Leonardo se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco inesperado. El niño, con ojos serios, le devolvió la mirada a Santiago, una escena que parecía congelada en el tiempo. Leonardo se agachó, intentando comprender la lógica infantil. «¿Qué dijiste?», preguntó, con la voz casi en un susurro, temiendo la respuesta y lo que pudiera significar. «Ese niño se parece a mí. Es mi hermano», insistió Santiago, con voz firme, sin vacilar. Leonardo rió, una risa nerviosa, intentando minimizar lo que consideraba una fantasía infantil. «No digas tonterías, hijo. Vámonos», dijo, acariciando el pelo de Santiago en un vano intento de disipar la absurda idea. Pero Santiago no. Cedió. «No es broma, papá. Se parece a mí», insistió, y fue entonces cuando Leonardo volvió a mirar al niño, con las palabras de su hijo resonando en su mente. Y allí, en ese instante, algo en su mundo perfectamente ordenado comenzó a desmoronarse, pieza a pieza. No lo sabía, pero su vida nunca volvería a ser la misma después de ese encuentro inesperado. Los ojos del niño en la acera, grandes y color miel, eran idénticos a los de Santiago. Ese parecido era innegable, un espejo incómodo que reflejaba una verdad que Leonardo no quería, no podía aceptar. El cabello claro y despeinado, la nariz recta, todo gritaba una conexión que se negaba a reconocer. El niño, a su vez, no dijo nada, solo observó, un silencio inquietante que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Leonardo sintió un escalofrío en el estómago, una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Una amenaza a su vida controlada? Le dijo a Santiago que esperara y caminó con paso firme hacia el niño, como si la distancia pudiera atenuar la verdad que lo aguardaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz más ronca de lo esperado. «Mateo», respondió el niño, sin miedo, con una dignidad que sorprendió a Leonardo. 7 años. La edad de Mateo. 7 años. El mismo tiempo que había pasado desde que Lucía, su antigua criada, fue despedida abruptamente tras una discusión tonta que ahora parecía tan insignificante. Esa información golpeó a Leonardo
como un puñetazo en el estómago. Lucía, 7 años. Mateo. La conexión era obvia, dolorosamente clara. Su mente, acostumbrada a cálculos precisos, ahora hacía un recuento del tiempo y los acontecimientos que lo asfixiaban. Sintió el aire enrarecido, la respiración agitada, como si le hubieran robado todo el oxígeno del mundo. Retrocedió un paso, luego otro, intentando alejarse de esa realidad que se imponía con fuerza abrumadora. Volvió con Santiago, lo tomó de la mano y lo arrastró hasta el coche, sin decir palabra. El silencio durante todo el trayecto de vuelta a casa fue denso, cargado de una tensión que Santiago, en su inocencia, apenas podía comprender. El niño intentó decir, «Papá», pero Leonardo lo interrumpió bruscamente, con una voz llena de autoridad que no admitía preguntas. «No vamos a hablar de eso. ¿Entendido?» Santiago bajó la cabeza, la pregunta silenciada, su curiosidad reprimida. Leonardo, en su mente caótica, sentía la urgente necesidad de buscar respuestas, de confrontar el pasado que ahora lo atormentaba con el rostro de un niño. La calma de su vida se había hecho añicos y sabía que nunca podría recomponerse sin antes desentrañar el misterio que amenazaba con desestabilizarlo todo. Poco sabía él, pero la verdad sería más dura que cualquier secreto que pudiera imaginar. Al llegar a casa, Leonardo no perdió tiempo. Fue directo a su oficina, un santuario de orden y control, y abrió una vieja carpeta, amarillenta por el tiempo. Dentro estaba su expediente personal, un archivo olvidado que ahora albergaba la clave para descifrar un pasado incómodo. Allí estaba Lucía Navarro, empleada doméstica. Había trabajado en su casa durante 3 años, una empleada impecable, sin falta, hasta el día en que la despidieron abruptamente. ¿El motivo? Una discusión insignificante, una tontería que, en ese momento, le pareció absurdamente fútil y cruel, una mancha en su conciencia que intentó ignorar. La culpa empezó a carcomerlo, un gusano silencioso que se alimentaba de sus recuerdos. Intentó llamar a Lucía, pero la línea estaba muerta. Entonces buscó la dirección, un barrio del sur de la ciudad. La zona, incluso después de tantos años, seguía fresca en su mente, un recordatorio del lugar donde se había desarrollado la vida de Lucía y donde, tal vez, la suya había dado un giro inesperado. Leonardo no lo pensó 2 veces. Llamó a su chofer. La urgencia en su voz era inconfundible. «Necesito que me lleves por aquí, ahora». 30 minutos después, estaba frente a un barrio viejo y deteriorado, con el síntesis, corazón latiendo desbocado, una mezcla de aprensión y determinación. Este lugar, tan diferente de su mundo de lujo y comodidad, se sentía como un portal a un pasado que había sellado cuidadosamente. Llamó a una de las puertas. El sonido resonó en el silencio de la tarde, la espera insoportable. Una mujer mayor, con el rostro delineado por la vida y la expresión reservada, abrió la puerta. «Busco a Lucía Navarro», dijo Leonardo, intentando sonar firme, pero con un temblor casi imperceptible. La mujer lo miró de arriba a abajo, un escrutinio que lo hizo sentir invadido, como si pudiera leer todos sus secretos con solo una mirada. El tiempo se hizo eterno, y Leonardo sintió que la presión en el pecho aumentaba. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero aún no sabía lo doloroso que sería. La respuesta de la mujer fue un golpe frío, un balde de agua helada que lo dejó sin aliento. Lucía murió hace 2 meses de neumonía. Las palabras resonaron en su mente, una y otra vez, perforando su infalsa sensación de control. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía, la mujer a la que había despedido con tanta despreocupación, estaba muerta. Y por si fuera poco, la mujer continuó, echando sal a la herida. Y el niño, su hijo Mateo, se quedó conmigo unos días, pero se escapó.
Su voz era monótona, casi sin emoción, pero cada palabra era una estaca clavada en el pecho de Leonardo. Huyó. Ese niño, al que había visto en la acera, ahora vivía la dureza de las calles, abandonado, solo. Dijo que prefería vivir solo que en un lugar donde lo separaran de su madre. Añadió la mujer, una frase que resonó con la fuerza de una acusación. A Leonardo se le hizo un nudo en la garganta. No se lo dijeron a nadie, continuó la mujer, con la voz ahora teñida de indignación contenida. No tenía familia. Nadie vino. Nadie llamó. Con cada palabra, el peso de la culpa crecía sobre los hombros de Leonardo, aplastándolo. Él era el responsable. Había sacado a Lucía de su casa, de su vida, y ahora estaba muerta. Y su hijo, estaba solo en el mundo. La mujer, al notar el silencio atónito de Leonardo, lo miró de nuevo con los ojos entrecerrados. ¿Y tú quién eres? Leonardo no respondió. No podía. La verdad era tan cruda, tan devastadora, que se sintió incapaz de emitir un sonido. Le dio la espalda con la mente en blanco y se alejó, dejando atrás el viejo barrio y a la mujer que había dejado al descubierto su mayor defecto. Con cada paso, la imagen de Mateo en la acera, la voz de la mujer anunciando la muerte de Lucía, todo se fundía en un torbellino de remordimiento y desesperación. Esa noche, Leonardo no durmió. Miró a Santiago, dormido, y vio el rostro de Mateo en sus rasgos, los mismos rasgos, la misma expresión de paz que tenía mientras dormía. La culpa lo carcomía por dentro, un sentimiento extraño que no entendía, pero profundo y abrumador. A la mañana siguiente, una determinación férrea, una necesidad imperiosa de enmendar el error, de llenar el vacío que Lucía había dejado y que él, en su ignorancia, había contribuido a crear. Leonardo llamó a su abogado de confianza, con voz firme a pesar de la agitación interna. Necesito encontrar a un niño. Se llama Mateo Navarro. No había lugar para la vacilación, para andarse con rodeos. La urgencia era palpable. No tiene casa. Debe de tener 7 años. El abogado, acostumbrado a la frialdad profesional de Leonardo, percibió la intensidad de su voz y preguntó con cautela, ¿es tu hijo? Leonardo dudó. La verdad aún le resultaba un nudo en la garganta, difícil de pronunciar. No lo sé, pero necesito saberlo. Admitirlo fue un paso de gigante, el reconocimiento de una posibilidad que hasta entonces se había negado a considerar. Gracias a los contactos y las cámaras de seguridad, la ubicación de Mateo era cuestión de horas. Estaba sentado en una esquina cerca del centro, con la misma caja de cartón, inmóvil, como si esperara algo o a alguien. Leonardo fue solo, sintiendo el peso de ese encuentro inminente. Al arrodillarse ante Mateo, las palabras parecían atascarse en su garganta. Mateo, empezó con la voz entrecortada. ¿Te acuerdas de Lucía? Era mi madre. Trabajé en su casa durante años. Creo que tal vez soy su padre. La confesión, pronunciada en voz baja, quedó suspendida en el aire, densa y cargada de significado. Mateo no respondió, solo lo miró, sus ojos abiertos y serios escudriñando su alma, buscando la verdad más allá de las palabras. Un silencio incómodo los envolvió, un abismo de 7 años que ahora se abría entre ellos. ¿Puedo hacerte unas pruebas? Solo para averiguar la verdad, preguntó Leonardo con voz suplicante, esperando una respuesta que pudiera salvar la brecha que los separaba. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. La negativa de Mateo fue inmediata y categórica, reflejo de la desconfianza que la vida en la calle le había grabado en el alma. No voy con desconocidos. La respuesta, llena de precoz madurez, golpeó a Leonardo con fuerza. Tenía razón. Leonardo, un hombre acostumbrado a controlar cada situación, se sintió impotente ante la reticencia de aquel chico. Tienes razón.
dijo Leonardo con voz suave, intentando romper la barrera que se había erigido entre ellos. Entonces, ¿puedo traerte algo de comer? La oferta, sencilla y práctica, pareció afectar a Mateo de otra manera. Dudó, con la mirada fija en Leonardo, considerando la propuesta. Finalmente, asintió, un gesto casi imperceptible, pero para Leonardo significó un primer paso, una pequeña brecha en el muro que Mateo había construido a su alrededor. El hambre, después de todo, era una fuerza poderosa. Comieron tacos en un puesto cercano, una comida que Leonardo encontró la más incómoda en años. Cada bocado que Mateo daba, hambriento como si no hubiera comido en días, era una puñalada en la conciencia. Observó al niño devorar su comida con la mirada baja y sintió que la vergüenza y la culpa se intensificaban. Esa escena, tan simple y a la vez tan devastadora, era un cruel reflejo de su abandono. ¿Dónde duermes?, preguntó Leonardo con voz controlada, apretando los dientes, luchando por contener la ira que sentía consigo mismo y con la situación. «Donde no me echen», respondió Mateo con voz monótona, sin emoción, como si esa realidad fuera lo más natural del mundo. La respuesta de Mateo lo impactó como un rayo, abrumado por la crueldad de la situación. «Puedo llevarte a casa a dormir esta noche», propuso Leonardo con voz suave, casi suplicante. Mateo lo miró con recelo, con los ojos entrecerrados, escrutando sus intenciones. «¿Me vas a llevar a un lugar con policías?», preguntó, con la voz cargada de miedo y experiencia. Leonardo, sintiendo que se le encogía el corazón, respondió con firmeza y sinceridad: «No, lo prometo». Tras unos segundos de vacilación, Mateo asintió, con la decisión tomada en su rostro, y una pequeña y frágil semilla de confianza que comenzaba a brotar. Leonardo llamó de inmediato a su abogado. La prioridad era clara: iniciar el proceso de custodia de emergencia y agilizar la prueba de ADN. Ya no podía esperar, ya no podía posponer la verdad que se le imponía con tanta fuerza. Al llegar a casa, Santiago lo esperaba en el pasillo, con curiosidad y alegría en el rostro. Al ver a Mateo, le sonrió de oreja a oreja, genuina y contagiosa. «Te dije que eras mi hermano», exclamó con voz triunfal y cariñosa. Mateo no respondió, simplemente bajó la mirada y entró lentamente, con la timidez y el peso de la situación aún presentes. Leonardo cerró la puerta, sintiendo el peso de la responsabilidad y la incertidumbre sobre el futuro. No sabía qué le aguardaba, pero una cosa era segura: ya no podía ignorar esa mirada, ese chico que en tan poco tiempo había trastocado su mundo. Esa mirada, tan parecida a la de Santiago, era la prueba viviente de que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás imaginó. La mente de Leonardo daba vueltas con Lucía, el despido que ahora parecía un error monumental. No se perdonaba haber sido tan negligente, tan ciego. Sin levantar la vista del expediente extendido sobre su escritorio, le preguntó a Clara, la antigua ama de llaves de la casa, ¿por qué la despidió? Clara, que había trabajado con él durante muchos años y conocía bien a Lucía, dudó antes de responder, como si las palabras tuvieran un peso extra. «Yo no la despedí, señor. Fue usted», dijo en voz baja pero firme, sin ocultar la incómoda verdad. «Aunque no fue precisamente por nada grave. Explíquemelo», insistió Leonardo, con la voz entrecortada, buscando desesperadamente una excusa, una lógica que pudiera aliviar el peso de su culpa. Clara continuó, con la voz ronca y un ligero reproche en la voz. «Fue por una discusión tonta. Lucía te reprendió por algo que dijiste sin querer. Creo que estaba muy sensible en aquellos tiempos». Con cada palabra que pronunciaba Clara, el pasado se desplegaba ante los ojos de Leonardo, revelando una serie de errores y negligencias que él había decidido ignorar. Clara continuó, con voz suave,
pero sus palabras eran como puñales, perforando la armadura que Leonardo había construido a lo largo de los años. Así que tú, enojado, le pediste que se fuera. Leonardo cerró los ojos por un momento. El recuerdo era vago pero dolorosamente real. Una queja por algo mal organizado, gritos y luego silencio. Un silencio que ahora resultaba ensordecedor, cargado de una verdad que se había negado a oír. ¿Intentó contactarte después?, preguntó Leonardo con la voz casi en un susurro, con la frágil esperanza de que Lucía hubiera buscado algún contacto. Clara dudó de nuevo, con la mirada baja. Creo que sí. Vi algunas cartas en la oficina, pero nunca le llegaron. Con cada palabra, el nudo en la garganta de Leonardo se apretaba. La asistente de entonces, Paola, las tiró a la basura, reveló Clara con la voz casi llena de vergüenza. Dijo que no tenías tiempo para esos dramas. Leonardo se quedó sin palabras. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un trueno. Paola, siempre tan fría, siempre cuidando su imagen, controlando su mundo, incluyendo la información que le llegaba. Y él, Leonardo, estaba tan ocupado, tan ajeno a lo que sucedía a su alrededor, tan ciego a la vida que se desarrollaba bajo su propio techo. La pregunta de Leonardo quedó flotando en el aire, cargada de una urgencia que apenas pudo contener. ¿Sabías que estaba embarazada?, confesó Clara, con la voz quebrada. Lo sospechábamos, pero nunca lo confirmó. Se fue rápido. Nadie la volvió a ver. Esas palabras fueron como un peso aplastante sobre los hombros de Leonardo. El embarazo no confirmado, la repentina desaparición de Lucía, todo encajaba en una narrativa de abandono y descuido que ya no podía ignorar. Cerró la carpeta de golpe. El sonido resonó en el silencio de la oficina, una señal de su ira y frustración. Ya basta. Horas después, la llamada de su abogado fue un alivio, un rayo de luz en la oscuridad. Tenemos cita para la prueba de ADN mañana a las 9 y estamos iniciando la solicitud de custodia temporal bajo circunstancias especiales. La noticia le trajo un soplo de aire fresco, la esperanza de que aún podía reparar parte del daño que había causado. Pero necesitaremos una prueba de vínculo biológico, advirtió el abogado con voz profesional y cautelosa. Pronto la tendremos, respondió Leonardo con una determinación inquebrantable. Ese niño era su hijo y haría lo que fuera por demostrarlo. Esa noche, Mateo durmió en la habitación de invitados, un espacio lujoso y cómodo, tan diferente de las calles que conocía. No dijo una palabra, casi no comió, no permitió que nadie se acercara a él, excepto Santiago. La conexión entre los dos hermanos fue instantánea, un vínculo forjado en la inocencia y la comprensión silenciosa. Leonardo los escuchó hablar a través de la puerta entreabierta, con el corazón oprimido por el dolor de Mateo, pero también reconfortado por la amistad que nacía. ¿Tenían juguetes afuera?, preguntó Santiago con voz curiosa y acogedora. Tenía un carrito de juguete, pero me lo quitaron, respondió Mateo en voz baja y llena de una sutil tristeza. Te presto uno, pero no lo rompas, dijo Santiago, con la voz llena de generosidad y un toque de posesividad infantil. No soy tonto, murmuró Mateo con un ligero tono defensivo. No he dicho eso, solo me gustan mucho mis juguetes, se apresuró a explicar Santiago con la preocupación en la voz. Siguió un breve silencio, roto solo por el susurro de Mateo. ¿Tu madre también murió? Sí, cuando era bebé. No la recuerdo, respondió Santiago con una inocencia conmovedora. Recuerdo a la mía. Cantaba una canción, pero ya no puedo cantarla, dijo Mateo con la voz entrecortada por la añoranza. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Mateo resonaban en su pecho. Cerró la puerta en silencio, con el corazón encogido por el dolor de su hijo. A la mañana siguiente, la resistencia de Mateo era palpable. No te voy a sacar sangre, dijo con los brazos cruzados,
una fortaleza de miedo y desconfianza. Leonardo se arrodilló frente a él, con voz suave, intentando calmarlo. Es solo un poquito. No dolerá mucho, te lo prometo. Pero las promesas, para Mateo, eran vacías, y su experiencia en la calle le había enseñado a desconfiar. ¿Y si luego me echas a la calle? La pregunta, llena de profundo dolor, cortó el aire como una navaja. No lo haré, respondió Leonardo con voz firme, inquebrantable. ¿Y si me dejas, como todos los demás? La fragilidad de Mateo era evidente y Leonardo sintió una oleada de protección. Mírame a los ojos, no te dejaré, solo quiero saber la verdad, y si eres mi hijo, nunca pienso dejarte. Esas palabras, dichas con la mayor sinceridad, parecieron finalmente penetrar la armadura de Mateo. Lo miró fijamente, buscando la verdad en los ojos de Leonardo, y luego asintió lentamente, en una aceptación vacilante pero real. En el hospital, el procedimiento fue rápido, casi impersonal. Una enfermera les tomó muestras a ambos, y Mateo no lloró, pero apretó los dientes todo el tiempo, con el dolor y el miedo contenidos en su pequeño cuerpo. Al salir, comieron helado en silencio, un simple gesto que intentaba normalizar la situación. ¿Y si no soy tu hijo?, preguntó Mateo rompiendo el silencio, con la mirada fija en su helado derretido, la pregunta cargada de una incertidumbre que lo atormentaba. Leonardo lo miró un segundo, serio, sin dudar. La respuesta llegó rápida, firme, sin lugar a dudas. No, importa, ya estás aquí y eso no cambiará. Esas palabras tan sencillas y a la vez tan profundas parecieron afectar a Mateo de una manera que ninguna otra cosa lo había hecho. No dijo nada más, pero por primera vez una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios, apenas visible. Pero Leonardo la notó, y esa pequeña sonrisa, la promesa de un futuro, fue lo que lo impulsó a seguir adelante. Los resultados de la prueba no tardaron en llegar. Una llamada fría y formal del laboratorio al mediodía. Señor Valdés, los resultados de la prueba ya están disponibles. Confirmamos una compatibilidad genética del 99,9%. El niño es su hijo biológico. Las palabras resonaban en su mente, repitiéndose, confirmando la verdad que ya sentía en el fondo. Su hijo, 7 años, un abismo de tiempo y oportunidades perdidas. Permaneció en silencio unos segundos, con las palabras atoradas en la garganta antes de colgar sin decir palabra. Permaneció inmóvil frente a la ventana de su oficina, observando la ciudad desde arriba, las luces y el movimiento que parecía ajeno a su propio tormento interno. Mateo era su hijo. De eso no había duda. 7 años ignorando una vida que le pertenecía, una responsabilidad que había dejado de lado. La culpa lo carcomía, pero la determinación de enmendar el pasado era aún mayor. Esa tarde, Leonardo llegó a casa antes de lo habitual, con el peso de la verdad y la responsabilidad sobre sus hombros. Encontró a Mateo en el jardín trasero, jugando a la pelota con Santiago. Era la primera vez que veía reír a Mateo, una risa tímida y nerviosa, pero real. La escena, tan simple y a la vez tan significativa, llenó el corazón de Leonardo con una emoción que apenas pudo contener. Santiago lanzó la pelota con cuidado, como si temiera romper algo frágil, un gesto de cariño y protección que derritió el corazón de Leonardo. Leonardo se acercó, y Mateo lo vio, deteniéndose al instante. Su risa se apagó. La desconfianza volvió a aparecer en su rostro. «Necesito hablar contigo», dijo Leonardo en voz baja, intentando no asustarlo. Mateo lo miró con recelo, pero asintió. El silencio llenó el espacio entre ellos. Entraron en la sala y Leonardo se sentó frente a él, con el corazón apesadumbrado, la verdad a punto de ser revelada. «Hoy me confirmaron que tú y yo somos padre e hijo». La voz de Leonardo era baja pero firme, llena de una emoción que ya no podía ocultar. Mateo bajó la mirada. «Ya lo sabía», respondió.
con una voz apenas audible, pero con una certeza que sorprendió a Leonardo. ¿Cómo?, preguntó Leonardo con curiosidad mezclada con sorpresa. Mi madre me lo dijo. Me dijo que no lo sabías, pero que era bueno, que solo estabas ocupado. Las palabras de Mateo le dieron a Leonardo un golpe en el pecho. Lucía se lo había dicho. Esa revelación fue aún más dolorosa que el descubrimiento de su paternidad. Lo siento, no sabía que existías. La confesión de Leonardo fue sincera, llena de arrepentimiento. Si lo supiera, no me importaría. Ya no tengo madre, y tú tampoco. No quiero que nadie me compadezca. La voz de Mateo, llena de precoz dignidad, era un cruel recordatorio de su propia ausencia. No te compadezco, te respeto. Las palabras de Leonardo fueron un bálsamo, un reconocimiento a la fuerza y resistencia de aquel muchacho. Mateo finalmente levantó la vista, sorprendido, y la mirada de Leonardo se cruzó con la suya, llena de una emoción que nunca antes había sentido. Quiero que vivas aquí conmigo y... Santiago, que tengas tu propia cama, tus propios juguetes, tu propia escuela, tu propia casa. La propuesta, llena de esperanza para un futuro, flotaba en el aire. ¿Y si me porto mal?, preguntó Mateo en voz baja, con la incertidumbre aún presente en su voz. Entonces lo hablaremos como padre e hijo, respondió Leonardo con voz firme y cariñosa. ¿Y si un día te cansas de mí?, preguntó Mateo con la voz apenas por encima de un susurro, con el miedo al abandono aún latente. Leonardo se levantó, se acercó a él y se arrodilló frente al niño. «Nunca me cansaré de ti». Mateo tragó saliva con dificultad. No respondió, solo asintió con la cabeza gacha. Ese gesto de Leonardo, el acto de arrodillarse y mirar a Mateo a los ojos, era indescriptible. Era una promesa, un compromiso de amor y presencia que haría todo por cumplir. Al día siguiente, el abogado llegó con los papeles, la custodia provisional aprobada por 6 meses bajo supervisión. La formalidad del proceso contrastaba con la inmensidad del cambio que estaba ocurriendo en las vidas de Leonardo y Mateo. Después, podemos solicitar la custodia permanente. ¿Existe el riesgo de que nos la quiten?, preguntó Leonardo con la voz cargada de preocupación. No, si todo se hace correctamente, pero sepan que la opinión pública reaccionará. Ya hay rumores. Los medios de comunicación se han enterado. Las noticias sobre los medios golpearon fuerte a Leonardo. Su imagen, su reputación, todo lo que había construido, estaba en juego. Pero en ese momento nada de eso importaba ya. Pues que lo oigan de mí, decidió Leonardo con voz firme, inquebrantable. Optó por dar una entrevista exclusiva, una decisión arriesgada pero necesaria. Quería controlar la narrativa, no como un escándalo, sino como lo que era, una verdad asumida con dignidad. Durante la grabación, el periodista lo miró con asombro. ¿Admites haber tenido un hijo fuera del matrimonio y no haberlo sabido hasta ahora?, preguntó Leonardo con una sonrisa triste, pero firme. Sí, y lo admito, porque callar sería seguir cometiendo el mismo error. No sabía de su existencia, pero ahora que lo sé, no lo ignoraré. El periodista, aún sorprendido, preguntó, ¿no temes perder tu imagen? Leonardo volvió a sonreír con sinceridad. Prefiero perder una imagen falsa que vivir con una verdad oculta. Esa noche, la entrevista se emitió en horario de máxima audiencia. Al día siguiente, las redes sociales estallaron. Algunos lo criticaron, otros lo elogiaron. Pero lo que más le sorprendió fue lo que encontró en la puerta de su casa. Una caja con dibujos, una carta doblada y una foto de Lucía abrazando a un bebé. La carta, dirigida a él, contenía un mensaje que lo hizo estremecer. Si alguna vez lees esto, será porque lograste encontrar a Mateo. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerle daño. Solo quería que supiera quién era. No me odies por no insistir más. El miedo y la vergüenza me silenciaron.
Leonardo sostenía la foto con manos temblorosas. La imagen de Lucía y el bebé, el dolor de la pérdida y el arrepentimiento lo abrumaban. Mateo, a su lado, lo observaba en silencio. ¿Escribió ella esto?, preguntó Mateo en voz baja, casi un susurro. Sí, respondió Leonardo sin apartar la vista de la imagen. Mateo no dijo nada, pero se acercó, apoyó la cabeza en su hombro y susurró, con una sencillez que conmovió a Leonardo: «Gracias por encontrarme». Esas palabras, llenas de profunda inocencia y gratitud, fueron un bálsamo para el alma de Leonardo. Mateo se despertó sudando. La pesadilla recurrente de su madre, tosiendo y resfriado en la cama, lo atormentaba de nuevo. Al abrir los ojos, vio el techo blanco de su nueva habitación y por un instante no supo dónde estaba. Entonces recordó la casa grande, su nuevo padre, Santiago. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. Caminó descalzo por el pasillo hasta la cocina, donde encontró a Leonardo tomando café, leyendo algo en su celular. «Buenos días», dijo Mateo, casi en un susurro. Leonardo levantó la vista sorprendido. «Buenos días, hijo». La palabra hijo le sonó extraña, pero no mal, a Mateo. Se sentó en una de las sillas. Leonardo dejó el celular. «¿Tienes hambre?». Mateo asintió. Leonardo preparó pan con mantequilla y un vaso de leche, colocándolos frente a él sin decir nada. Mateo comió despacio mirando a Leonardo. La quietud de ese momento llenó el vacío en su pecho. «Hoy vamos a comprar ropa», comentó Leonardo, rompiendo el cómodo silencio. «Y también útiles escolares. ¿Qué te parece?». Mateo se encogió de hombros. «Nunca he ido al colegio». Leonardo lo miró en silencio, con la información impactándolo con la fuerza de un shock. «Bueno, entonces empecemos de cero. Te vas con Santiago y estarán juntos». Mateo dejó de comer. «¿Y si me molestan?». La pregunta, cargada de un miedo legítimo, quedó flotando en el aire. «Defiéndete. Y si no puedes, dímelo, pero aquí nadie te volverá a humillar». Mateo bajó la mirada, pero asintió. Las palabras de Leonardo resonaban en su mente como una promesa de protección. Salieron juntos al mediodía. En la tienda, Santiago eligió todo rápido, emocionado. Mateo lo siguió sin decir mucho. Al principio no tocó nada, no pidió nada, hasta que Santiago lo empujó con una sonrisa. «Eso te quedaría bien». Era una camiseta con dibujos de dinosaurios. «¿En serio?», preguntó Mateo, con la voz llena de sorpresa y un dejo de incredulidad. «Sí. Y si no te gusta, te presto una mía. Pero ya estás aquí. Tú también tienes que elegir». Mateo tomó la camiseta con ambas manos y la miró como si fuera de otro planeta. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Al llegar a casa, se encerró en su habitación con su mochila nueva. Leonardo lo dejó solo. Comprendió que el niño necesitaba espacio. Había pasado de dormir en la calle a tener una cama para él solo. No fue fácil. Esa tarde llegó la psicóloga infantil. Se llamaba Teresa. Era joven, amable y tenía una voz tranquila. Mateo no quiso hablar al principio. Permaneció en silencio todo el tiempo. Ese silencio para Leonardo era un recordatorio constante del camino recorrido por Mateo y de los traumas que aún cargaba. «No importa si no quieres hablar», dijo Teresa en voz baja. «Podemos jugar o simplemente dibujar». Mateo optó por dibujar. En una hoja de papel dibujó una pequeña figura de pelo largo tumbada en una cama. A su lado, un niño con una lágrima en el rostro. Teresa no dijo nada, solo lo observó. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. «Mi madre», respondió Mateo sin levantar la vista. «¿Y ese eres tú?». Mateo asintió. «¿Y ahora cómo te sientes?». El niño dobló la hoja de papel en silencio y la guardó en su mochila. «Ella ya no está, pero tú sí. Y ahora tienes un lugar, ¿no?». Mateo no respondió, pero antes de irse le entregó a Teresa otro dibujo. Eran él y Santiago jugando con una pelota.
Esa noche, mientras lo arropaba, Leonardo se arrodilló junto a la cama. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. ¿Te gusta vivir aquí? Mateo dudó. Es extraño, pero es mejor que allá afuera. Leonardo le acarició el cabello con cuidado. Tienes derecho a estar aquí, no es un favor. Esta también es tu casa. Mateo lo miró fijamente. ¿Y si me porto mal?, respondió Leonardo, con la voz llena de una promesa inquebrantable. No te echaré, ni aunque rompas algo, ni aunque lo rompas todo. Mateo cerró los ojos y por primera vez desde su llegada, durmió plácidamente. Leonardo entró en la sala de reuniones con el rostro serio. Había llamado a su equipo más cercano, directores, asesores legales, gerente de imagen. Todos lo miraban con nerviosismo. Como algunos ya saben, ha aparecido un chico. Se llama Mateo Navarro. Es mi hijo, dijo sin rodeos. Silencio absoluto. Algunos intercambiaron miradas, otros bajaron la vista. La bomba había caído y el impacto resonaría en todo el imperio de Leonardo. La prueba de ADN lo confirmó. Es mi hijo biológico y de Lucía Navarro, quien trabajó aquí hace años. La voz de Leonardo era firme, inquebrantable, sin dejar lugar a dudas ni disputas. ¿Y qué piensa hacer, señor Valdés?, preguntó uno de los socios incómodo, rompiendo el pesado silencio. ¿Qué es lo correcto? ¿Criarlo? ¿Ponerle mi apellido? ¿Asumir la responsabilidad? La respuesta de Leonardo fue directa, sin vacilar. Con todo respeto, Leonardo, esto podría dañar tu imagen. Ya hay rumores y la prensa destruirá tu reputación. Intervino otro, con la voz llena de preocupación. Leonardo apoyó las manos sobre la mesa, con la mirada fija en ellos, la determinación en su voz firme. Tendré una peor imagen de mí mismo si no lo reconozco. La frase, cargada de una profunda verdad, silenció a todos. Prefiero enfrentar las críticas que vivir como un cobarde. ¿Vas a renunciar?, preguntó alguien con voz temblorosa, atreviéndose a cuestionar la autoridad de Leonardo. No hice nada ilegal. Simplemente ignoré algo que desconocía. Pero ahora lo sé y no lo voy a ocultar. Si esto molesta a alguien, que renuncie. Los murmullos cesaron de repente. Un silencio respetuoso pero tenso llenó la sala. Horas después, Leonardo recibió la notificación oficial. La custodia temporal de Mateo había sido aprobada por el juzgado de familia. El documento, con el sello del juez y una nota clara, decía: en evaluación durante 6 meses con terapia psicológica. Entró en la casa con el sobre en la mano, con el corazón lleno de una mezcla de alivio y responsabilidad. Santiago corrió a abrazarlo, con la alegría escrita en el rostro. Ahora es nuestro verdadero hermano, exclamó con la voz llena de entusiasmo. Sí, hijo, es oficial, respondió Leonardo con la voz entrecortada por la emoción. Mateo lo oyó desde el pasillo, inmóvil, sin saber si entrar o no. ¡Mateo!, llamó Leonardo. «Ven». El chico se acercó lentamente. «Mira», dijo Leonardo mostrándole el documento. «Aquí dice que ya estás legalmente conmigo, que esta es tu casa». Mateo lo leyó en silencio. Luego preguntó: «¿Y ya tengo tu apellido?». «Todavía no, eso lo diré después, pero todo va por buen camino. ¿Y puedo ir a la escuela?». «Sí, mañana». Mateo aferró el papel entre sus manos como si temiera que desapareciera. «¿Y si no me va bien allí?». La preocupación en su voz era palpable. «No pasa nada. Lo importante es que vayas, que aprendas. Nadie te exigirá la perfección, y si te resistes, lo solucionaremos. Pero no estás solo, estoy contigo». Mateo bajó la mirada y murmuró: «Gracias». Esa misma noche, Leonardo llamó a un periodista de confianza. No quería que el escándalo se descontrolara. Hablaría antes que nadie. La entrevista se grabó en su oficina, sin maquillaje, sin plató, solo él mirando a la cámara. «Me llamo Leonardo Valdés. Soy empresario, viudo y padre». La voz de Leonardo era tranquila pero firme. Cada palabra tenía un peso que ya no podía ignorar.
Hace poco me enteré de que tengo un hijo de 7 años. Su madre falleció y ahora está conmigo. Antes no lo sabía, pero ahora que lo sé, no le voy a dar la espalda. El periodista lo miró con atención. ¿Por qué decide hablar ahora? Porque he aprendido que callar solo empeora las cosas. Este chico merece que el mundo sepa quién es y yo también merezco enmendar mis errores. La entrevista se emitió al día siguiente. Las redes sociales estallaron, algunos lo atacaron, otros lo defendieron, pero Mateo no tenía celular, ni redes sociales, ni idea de lo que pasaba afuera. Solo tenía un balón, una habitación propia y un hermano que lo esperaba para jugar. Y por primera vez en un tiempo, eso fue suficiente. Mateo se despertó de mal humor, no quería ir a la escuela, no quería hablar con nadie. Se puso su ropa nueva sin decir una palabra, ni siquiera cuando Santiago intentó animarlo con chistes tontos. Leonardo lo observaba desde la cafetería. Notó la tensión en sus movimientos, la rigidez en sus hombros. ¿Dormiste bien?, preguntó. Mateo no respondió, solo miró el plato de pan y leche sin tocarlo. «Mateo», insistió Leonardo. «No tengo hambre», respondió Mateo con la voz cargada de fastidio. «Necesitas comer algo. No puedes ir al colegio así. No quiero ir a este colegio». Leonardo intentó persuadirlo con paciencia. «Es un buen colegio. Aprenderás a hacer amigos». «No quiero amigos», lo interrumpió Mateo alzando la voz. Leonardo respiró hondo, intentando mantener la calma. «No tienes que hablar con nadie si no quieres. Solo ve, conoce el lugar y veremos cómo te sientes». Mateo se cruzó de brazos. «¿Y si me dicen cosas? ¿Si se ríen? ¿Te ha pasado antes?», preguntó Leonardo con el corazón encogido. Mateo bajó la cabeza. «Sí». Leonardo se acercó y se arrodilló frente a él. «Aquí nadie se burlará de ti, y si lo hacen, me lo dices. ¿De acuerdo?». Mateo no respondió, pero accedió a llevar su mochila. De camino a la escuela, Mateo permaneció en silencio todo el trayecto. Santiago, en cambio, no paraba de hablar. «Mi maestra se llama Mariana. Es buena. A veces me da dulces si leo bien en voz alta. Te gustará». Mateo lo escuchaba de reojo, sin mirarlo. Directamente. En la entrada varios niños los observaban. Algunos susurraban. La noticia de la entrevista ya había corrido por todas partes. Leonardo acompañó a sus hijos hasta la puerta del aula. La maestra lo recibió con una sonrisa. Santiago entró corriendo. Mateo se quedó quieto pegado a la pared. «¿Quieres que me quede un rato?», ofreció Leonardo con la preocupación visible en su voz. Mateo negó con la cabeza. «Vete». Leonardo lo miró con preocupación, pero obedeció. En cuanto llegó a la oficina, recibió una llamada. «Señor Valdés», era la psicóloga Teresa. «¿Puedo ir esta tarde? Quiero volver a hablar con Mateo». «Claro, hoy». Cuando Mateo regresó del colegio, tiró su mochila al suelo y se encerró en su habitación. Santiago lo siguió, pero Mateo le cerró la puerta en las narices. Leonardo llamó a la puerta suavemente. «Teresa está aquí». Mateo abrió al rato. La psicóloga entró sin decir nada. Se sentaron en el suelo con una caja de lápices y papeles entre ambos. «¿Qué tal? ¿Hoy?» «Mal». «¿Por qué?» «Todos me miran raro. Me ven como si fuera Una señora me dijo que soy hijo del escándalo». La confesión de Mateo le dio un vuelco a Leonardo, que lo escuchó todo desde la puerta, sin atreverse a entrar. Teresa mantuvo la voz serena, una calma que contrastaba con la angustia de Mateo. «¿Qué sentiste al oír eso? Que no deberías estar aquí. ¿Por qué? Porque no soy como ellos. Tienen madres. Han vivido aquí desde siempre. Yo no encajo». Leonardo escuchaba, desde la puerta, sin atreverse a entrar, con el corazón dolido por el dolor de su hijo. «Mateo, encajar no es lo importante», dijo Teresa, con la voz llena de sabiduría y calidez. «Lo importante es saber que tienes un lugar donde te quieren, aunque aún no lo creas». Mateo la miró con lágrimas en los ojos, pero no lloró. «¿Y si me voy otra vez?». La pregunta
cargada de un profundo miedo al abandono, flotaba en el aire. ¿A dónde? No sé, a ninguna parte. No tienes que irte, dijo una voz a sus espaldas. Era Leonardo. Esta es tu casa. Aunque sea difícil, aunque duela, es tu casa. Mateo no respondió. Simplemente se levantó, caminó hacia la cama, se cubrió con la manta y se quedó allí en silencio. Teresa recogió sus cosas. Leonardo la acompañó hasta la puerta. Va a llevar tiempo, dijo, pero el chico quiere quedarse, solo tiene miedo de que un día lo eches. Eso no va a pasar, dijo Leonardo con voz firme y decidida. Díselo todos los días hasta que lo crea, aconsejó Teresa. Leonardo no durmió bien esa noche. Se levantó varias veces, revisó documentos, mensajes, comunicados de prensa. Algunos medios ya publicaban titulares sensacionalistas, fotos de él pasando el rato con Mateo, teorías sobre su madre e incluso comentarios sobre posibles demandas de paternidad. Los medios de comunicación, implacables, estaban dispuestos a desenterrar cada detalle, cada secreto, para convertir la vida de Leonardo en un espectáculo. Por la mañana, bajó a desayunar antes que los niños. En la cocina, Clara le dejó el café y guardó silencio. ¿Lo has visto?, preguntó, señalando la tableta con la pantalla encendida. Leonardo leyó el titular. El banquero con un hijo oculto. Error, engaño o estrategia. La furia bullía en su interior, pero la controló. ¿Y qué dicen dentro del banco?, preguntó con voz contenida. Algunos fingen no entender, otros están disgustados, pero nadie me lo dice a la cara. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara. Leonardo dio un sorbo a su café, con pinzos y la decisión ya tomada. Diga la verdad, toda la verdad. A las 9 en punto, recibió al equipo de comunicación en su despacho. Una joven de traje oscuro lo miró fijamente a los ojos. ¿Estás seguro de esto, señor Valdés? Sí. Quiero que prepares una rueda de prensa directa. Hablaré yo mismo, sin portavoces ni declaraciones escritas. ¿Y qué quieres decir exactamente? La determinación de Leonardo era palpable, sin lugar a dudas. Que Mateo es mi hijo, algo que no sabía, que ahora sé y que no pienso ocultar. La mujer del traje, sorprendida por la franqueza de Leonardo, preguntó: ¿y qué hacemos con las preguntas personales? Contestaré: no tengo nada que ocultar. La noticia de la rueda de prensa se extendió en minutos. Algunos lo felicitaron en privado, otros le aconsejaron que cancelara, pero Leonardo ya había decidido. Esa tarde, ante un pequeño grupo de periodistas, apareció con camisa blanca y sin corbata, con el rostro serio pero sin miedo. Gracias por venir. Estoy aquí, para hablar como padre, no como empresario. La voz de Leonardo, tranquila pero firme, captó la atención de todos los presentes. Hace poco me enteré de que tengo un hijo de 7 años, Mateo Navarro. Su madre, Lucía, trabajaba conmigo. La despidieron por un error mío. Nunca supe que estaba embarazada. Falleció hace poco. Mateo vivía en la calle y ahora vive conmigo. Una periodista levantó la mano. ¿Por qué decide hablar ahora? Porque no quiero especulaciones, no quiero mentiras y sobre todo porque mi hijo merece ser reconocido. No dejaré que lo conviertan en una historia sucia. La respuesta de Leonardo, llena de una pasión y un amor renovados, sorprendió a todos. ¿No te dan miedo las consecuencias legales, comerciales o sociales?, preguntó otro periodista con voz escéptica. Claro que sí, pero me da más miedo seguir siendo el hombre que no supo cuidar de su hijo. La rueda de prensa duró 15 minutos. Al salir, no sonrió. Simplemente se subió a su coche y condujo a casa. Nelsolú. Llegar, encontró a Mateo en el jardín sentado solo en el césped. Santiago estaba dentro de casa haciendo los deberes. ¿Está todo bien?, preguntó Leonardo sentándose a su lado. Lo oí en la tele. Dijiste que era tu hijo, porque lo eres. ¿Y ahora qué va a pasar? Nada. Vas a vivir aquí, vas a ir a la escuela, vamos a estar juntos. Mateo lo miró con los ojos entornados, aún inseguro del futuro que se abría ante él. ¿Y si se enfadan contigo?
preguntó Mateo con preocupación en su voz. Infantil, me da igual que se enfaden. ¿Y si no te quieren en el trabajo? A mí tampoco. Lo importante es que estés bien. Mateo pensó un momento y luego apoyó la cabeza en el brazo de Leonardo. Nadie me había dicho eso antes. Leonardo se acarició el pelo. Bueno, ahora lo diré todos los días. Al día siguiente de la rueda de prensa, Leonardo fue convocado a una reunión de emergencia con la junta directiva del banco. Llegó temprano, con la misma firmeza de siempre, pero sabía que no sería fácil. Los directores lo esperaban con el rostro tenso. Algunos ni siquiera lo saludaron. Leonardo, comenzó el presidente con voz grave, agradecemos tu honestidad, pero esto ha causado un revuelo mediático. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Ocultar a mi hijo? No es eso, pero ahora hay dudas sobre tu criterio. Algunos inversionistas están molestos, temen que esto dañe la imagen institucional. Leonardo se recostó en su silla con voz tranquila pero firme. No robé, no mentí, no abandoné mis responsabilidades. Solo reconocí algo cierto y lo hice público con respeto. Eso es muy bueno como padre. Otra voz intervino. Pero como líder de una institución financiera, tu vida personal importa. La percepción lo es todo. Seamos claros. Mi percepción es la de un hombre que no se esconde. Si eso te molesta, puedes buscar otra cara. No voy a disculparme por ser humano. Hubo un silencio absoluto. Nadie se atrevió a decir nada más. Al final, acordaron dejar pasar la tormenta, siempre y cuando evitara más exposición innecesaria. Al salir del edificio, Leonardo recibió decenas de mensajes en su celular. Algunos lo felicitaban, otros lo insultaban. Lo que más le dolió fue leer un comentario anónimo. Este chico definitivamente solo quiere su herencia. Esa sentencia cruel e injusta lo golpeó profundamente. Horas después, en la escuela, Mateo lo esperaba con la mochila a la espalda y la mirada baja. Caminaban en silencio hacia el auto cuando Leonardo notó algo en su rostro. ¿Qué pasó? Nada, respondió Mateo sin mirarlo. ¿Te dijeron algo? Mateo dudó, pero luego habló en voz baja, apenas audible. Un chico me dijo que solo estaba aquí porque te sentías culpable, que no soy tu verdadero hijo, que soy el hijo de la criada. Leonardo se detuvo de golpe, apretó los puños, la ira le hervía en las venas. Luego se agachó frente a él. ¿Y qué dijiste? Nada. Me quedé callado. Escúchame bien, dijo Leonardo con voz firme. Eres mi hijo. No importa quién fue tu madre, ni dónde naciste, ni lo que digan los demás. Tienes derecho a estar aquí, no por lástima, porque eres parte de esta familia. Mateo lo miró fijamente. Por un segundo pareció que iba a llorar, pero asintió. Esa noche, después de cenar, Santiago entró en la habitación de Mateo con 2 libros en las manos. ¿Quieres que leamos juntos? Mateo dudó. ¿No te crees lo que dicen? ¿Qué dicen? ¿Que no debería estar aquí? ¿Que tú y yo no somos verdaderos hermanos? Santiago se encogió de hombros. Me da igual, eres mi hermano porque vivimos juntos, jugamos juntos y papá dice que somos familia. ¿No te basta con eso? Mateo sonrió levemente. Sí, basta. Se sentaron en la cama, espalda contra espalda, y empezaron a leer. Leonardo los observaba desde el pasillo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Por difícil que fuera el camino, algo en su interior sabía que estaba haciendo lo correcto. Ese momento, tan simple y a la vez tan profundo, llenó el corazón de Leonardo de una paz que hacía mucho que no sentía. Esa mañana, Leonardo recibió un breve mensaje de Clara. Ha llegado algo, te espera en la sala. Fue directo a buscar una vieja caja de cartón sobre la mesa con su nombre escrito a mano. Dentro, una memoria USB y una carta. Leonardo, esto es lo que quería decirte, Lucía. Con manos temblorosas, Leonardo conectó la memoria USB a su ordenador. Un archivo de vídeo titulado Para ti apareció sobre el escritorio. Hizo doble clic. Lucía
apareció en la pantalla en una habitación modesta. Su rostro reflejaba cansancio, pero habló con voz firme. «Hola, Leonardo. Si estás viendo esto, es porque conoces a Mateo». Sus palabras, cargadas de profunda emoción, llamaron la atención de Leonardo. «Quiero que sepas que no busqué dinero ni a quién culpar. Solo quería decirte que tienes un hijo que te necesita. Ya no tuve fuerzas para buscarte, pero siempre esperé que de alguna manera supieras la verdad». Leonardo apretó los puños, hundiendo los dedos en la mesa, invadido por el dolor y el arrepentimiento. «Es bueno», continuó Lucía, «tiene tu sonrisa y tu voz. No lo ignores, no dejes que su vida sea una sombra, se merece algo más». La imagen cambió a Mateo en el mismo video, de 3 años, sonriendo mientras Lucía lo abrazaba. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Esa evidencia, esa confesión, era aún más fuerte que el ADN. Era la voz de una madre suplicando por su hijo. Guardó silencio unos minutos antes de salir de la oficina y llamar a Teresa. «Teresa, necesito que traigas a Mateo. Tengo algo que mostrarle». «¿Está todo bien?», preguntó Teresa sorprendida. «Sí, es importante». En la sala, Mateo lo miró con extrañeza cuando entró con Teresa. Leonardo sostuvo la memoria USB y respiró hondo. «Hay algo que quiero que veas». Conectó la memoria USB al televisor y reprodujo el video. Mateo se cruzó de brazos, serio. Al oír la voz de Lucía, bajó la mirada y se le llenaron los ojos de lágrimas. Leonardo se acercó, pero no dijo nada. Dejó que el silencio llenara la habitación, permitiendo que Mateo sintiera toda la emoción que ese momento le deparó. En el video, Lucía dijo: «No dejé ninguna nota porque tenía miedo de arruinarle la vida, pero tenía aún más miedo de que Mateo creciera sin saber quién era». Al terminar el video, Mateo levantó la vista y miró a Leonardo. «¿Quería ella esto?», preguntó con la voz entrecortada. «Sí, quería que lo supieras», respondió Leonardo. Mateo tragó saliva y se secó las mejillas con la manga. «La extrañé muchísimo». «Lo sé», dijo Leonardo arrodillándose. «Quiero que sepas que yo también la extraño y que aquí intentaremos darle un lugar digno en la memoria». Mateo lo miró y, por primera vez, lo buscó, apoyando la cabeza en el hombro de Leonardo. «¿Crees que ella sabía que estaría solo?», preguntó Mateo, con la voz llena de profundo dolor. Leonardo abrazó al niño. «Lo sé, por eso lo hizo, para que supiera que debía buscarte». Teresa se quedó a su lado, sin intervenir. Esa señal, esa grabación, cambió algo. En Mateo se apartó del abrazo, se secó las lágrimas y respiró hondo. «Quiero guardar esto», dijo, señalando el video, «para recordarla». «Lo guardaremos», prometió Leonardo. «No lo olvidaremos». Esa tarde, Leonardo lo matriculó de nuevo en el colegio y pidió permiso para mostrarle el video a la psicóloga. Le contó todo lo sucedido y Teresa lo felicitó. «Esto sanará muchas heridas. Ahora Mateo entiende que no lo ignoraste por mala fe, sino por accidente y por miedo». Mateo regresó a casa con un nuevo brillo en los ojos. No era la alegría de la infancia, sino una mezcla de nostalgia y alivio. Se sentó con Santiago y compartieron un dibujo. 2 figuras azules y rosas tomadas de la mano y una flecha que decía «Mamá». Santiago levantó la hoja. «¿Dibujaste a mamá y a ti?». Mateo asintió. «Y a papá», añadió Leonardo desde la puerta. «Esa flecha que falta es de papá para ti». Mateo lo miró y sonrió. Esa noche durmió plácidamente. Por primera vez sintió que el pasado y el presente podían coexistir sin un dolor infinito. La vida en casa empezó a cambiar poco a poco. Ya no había largos silencios ni puertas cerradas. Mateo se levantó temprano, tomó café sin que lo obligaran y empezó a hacer preguntas. ¿Cómo se hacían los huevos? ¿Por qué olía tan fuerte el café? ¿Había que planchar el uniforme todos los días? Leonardo lo observaba en silencio,
agradecido por cada simple gesto que nunca antes había existido. Una mañana, mientras se preparaban para la escuela, Mateo lo detuvo en la puerta. «Papá, ¿puedo llevar la foto de mamá en mi mochila?» Leonardo se agachó, lo miró a los ojos y asintió. «Claro, llévala a donde quieras». Santiago escuchaba desde las escaleras. Bajó corriendo con 2 loncheras en las manos. «Te hice una también, Mateo, aunque no sé si te gustará el sándwich». «Gracias», respondió Mateo sorprendido. «Me gusta todo con pan». El viaje a la escuela fue tranquilo por primera vez. Los 3 rieron juntos en el coche. Leonardo no habló mucho, pero los escuchó con atención y eso fue suficiente. Cuando llegó, varios padres murmuraron. Las miradas continuaron, los susurros también. Pero Mateo ya no se escondía detrás de Santiago. Caminaba erguido con la mochila al hombro y la cabeza bien alta. A la entrada del aula, una niña se acercó. «¿Eres tú la del video?», preguntó. Mateo dudó. «¿Cuál video?» «El de tu padre hablando en la tele. Mi madre lo vio y lloró». Mateo no supo qué decir, simplemente bajó la mirada. «Mi padre dice que fue valiente», añadió. «La niña, que no todos lo hacen». Mateo la miró de nuevo, confundido. «¿Valiente?» «Sí, por decir la verdad», pensó Mateo al entrar al aula. Por primera vez no se sintió observado por vergüenza, sino con algo parecido al respeto. Esa tarde, al volver a casa, lo esperaban con una sorpresa. Santiago había preparado un cartel con letras recortadas. «Bienvenido oficialmente a casa, Mateo». Mateo lo miró fijamente y luego sonrió. Una sonrisa de verdad, no una sonrisa tímida, sino una amplia y sincera, mostrando sus dientes torcidos. «¿Lo hiciste tú?», preguntó Mateo, sorprendido. «Clara y yo», respondió Santiago, orgulloso. Leonardo entró de la cocina con un pastelito. «No es tu cumpleaños, pero hoy celebramos que ahora formas parte de esta familia». Mateo se quedó sin palabras. Aceptó el trozo de pastel, sin saber si reír o llorar. «¿Siempre pasa esto aquí?», preguntó. «No», respondió Leonardo. «Solo cuando pasa algo bueno». Esa noche, después de cenar, Mateo se sentó en la sala con Santiago a armar un rompecabezas. Leonardo, desde su escritorio, los observaba mientras leía informes. De repente, Mateo alzó la voz. «Papá, ¿tenías miedo de tener otro hijo?». Leonardo lo miró sorprendido. «Tenía miedo de no hacerlo bien, de llegar tarde. Pero llegaste». Leonardo se acercó, se sentó junto a ellos y colocó una pieza en su sitio. «Sí, llegué tarde, pero vine para quedarme». Santiago sonrió y Mateo también. Y por primera vez, los 3 se sintieron como una verdadera familia, sin necesidad de grandes palabras, solo gestos sencillos y la verdad compartida. El sábado por la mañana, Mateo se despertó temprano. Fue descalzo a la habitación de Leonardo, llamó suavemente a la puerta y esperó. «Papá». Leonardo abrió la puerta medio dormido. «¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien?». «Quiero ir a ver a mamá». Leonardo parpadeó varias veces antes de comprender. «Ahora, al cementerio». Leonardo no dijo nada. Asintió, entró a cambiarse y media hora después los 3 estaban en el coche. Santiago no hizo preguntas, solo miró a Mateo de reojo en silencio. El viaje fue largo. Cruzaron media ciudad hasta llegar al cementerio municipal donde estaba enterrada Lucía. Leonardo sostenía una pequeña flor blanca. Mateo, su mochila. Santiago caminó entre ellos sin soltar la mano de su hermano. Llegaron frente a la sencilla lápida con un nombre grabado en letras desgastadas: Lucía Navarro. Mateo se agachó lentamente, sacó de su mochila una hoja doblada, la misma en la que había dibujado a su madre. Tools. Colocó con cuidado en el suelo. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Vine a verte. Traje a papá y a mi hermano». Leonardo se quedó unos pasos atrás, con la mirada fija en el suelo. Santiago se arrodilló junto a Mateo en silencio. «Te extraño», continuó Mateo. «Pero ahora tengo una habitación, libros y hasta una lonchera con fotos».
Papá me deja llevar tu foto en la mochila. No te preocupes, no se perderá. Leonardo se acercó lentamente y colocó la flor blanca sobre la tumba. Lo siento, murmuró. Siento no haberlo sabido. No estaba allí, pero cuidaré de él, Lucía, te lo prometo. Mateo lo miró. ¿Le gustabas? Leonardo no se esperaba esa pregunta. Tardó un rato en responder. Sí, lo hizo, pero no supe cómo manejar las cosas y lo arruiné todo. Pero ahora estás aquí. Sí, y no pienso irme. Permanecieron en silencio unos minutos más. Mateo sacó una piedrecita del bolsillo y la colocó junto al dibujo. Es para que no se la lleve el viento. Al volver al coche, ninguno de los dos habló, hasta que ya estaban de camino. Santiago fue el primero en romper el silencio. ¿Crees que mamá está en el cielo?, pensó Mateo un momento. No lo sé, pero creo que puede vernos. Leonardo sonrió levemente, sin apartar la vista del camino. Y si nos ve, seguro que estará orgullosa, añadió Santiago, aunque haya dormido en la calle. Sobre todo por eso, respondió Leonardo, porque sobreviviste, porque llegaste hasta aquí. Mateo bajó la ventanilla. El aire le daba en la cara, pero no le molestaba. Se sentía más ligero, como si algo en su interior hubiera encontrado descanso. Esa tarde, Mateo pidió algo que nunca antes había pedido. ¿Puedo poner una foto de mamá en la sala?, preguntó Leonardo sin dudarlo. Claro. Buscaron una en la caja de recuerdos y la enmarcaron juntos. La colocaron en la estantería junto a una plantita que Mateo había traído del colegio. Santiago la observó con atención. Es preciosa. Lo era, respondió Mateo con una sonrisa ligera y fuerte. Leonardo los observaba desde el sofá. Esa imagen, la foto en la estantería, los dos chicos riendo y el silencio indolente. Era todo lo que necesitaba para saber que, aunque el pasado no se podía cambiar, el presente sí se podía reparar. Ese momento de paz y unidad era la prueba viviente de que la familia se estaba reconstruyendo, más fuerte que nunca. Leonardo miró su reloj por quinta vez. El comedor estaba listo, la mesa puesta, los platos perfectamente alineados. Santiago corría por la sala con sus zapatos recién lustrados, y Mateo se asomaba tímidamente por el pasillo, vestido con camisa y pantalones nuevos. ¿Tienen que venir todos?, preguntó Mateo en voz baja. No todos, respondió Leonardo mientras se ajustaba la corbata. Solo la familia más cercana, tíos, primos, gente que deberías conocer. ¿Y si no les caigo bien?, preguntó Leonardo, ajustándose el cuello de la camisa. No importa. Se reúnen con mi hijo, no con un invitado. Y si dicen cosas malas, no tienes que dar explicaciones. Con estar aquí basta. Mateo respiró hondo, pero asintió. A las 7 en punto, los invitados empezaron a llegar. Leonardo los recibió uno a uno con una sonrisa amable. Algunos familiares sabían lo que pasaba, otros no. Clara ofreció vino con la misma tranquilidad de siempre, aunque todos sabían que esa noche no era como las demás. Cuando Mateo entró al comedor con Santiago, el silencio era evidente, al igual que las miradas. «Es él», susurró una tía. «Sí», respondió otra sin disimularlo. Leonardo alzó la voz con seguridad. «Familia, quiero presentarles a Mateo. Es mi hijo y lleva unas semanas viviendo con nosotros. Lo de antes ya no importa. Lo que importa es que ya está aquí y es parte de esta casa». Una prima joven aplaudió tímidamente. Otras sonrieron cortésmente. Pero la tía Clara, la mayor, de mirada penetrante y lengua afilada, se acercó con un vaso en la mano. ¿Y su madre? ¿Quién era? ¿Una criada? No, respondió Leonardo mirándola fijamente a los ojos. Se llamaba Lucía Navarro y era más digna que muchas que conozco. La mujer frunció los labios, pero no dijo nada más. Mateo tragó saliva con dificultad. Santiago, sin pensarlo, le tomó la mano. ¿Quieres que vayamos a mi habitación, Mateo? Mateo negó con la cabeza. No, quiero quedarme. Durante la cena Mateo no dijo mucho. Comió despacio,
observándolo todo con atención. Escuchó los comentarios, midió los gestos, hasta que uno de sus primos, en tono burlón, preguntó: ¿y qué se siente al pasar de dormir en la calle a comer con cubiertos? Antes de que Leonardo pudiera intervenir, Santiago se levantó de la silla. ¿Y qué se siente al tener cerebro, pero no saber cuándo callarse? Todos guardaron silencio. Es mi hermano, continuó Santiago con seriedad, y si no lo respetan, tampoco me respetarán a mí. Leonardo volvió a sentarse. No necesitó decir nada más. Mateo miró a Santiago, sin poder disimular una sonrisa. Por primera vez, alguien habló por él sin que él se lo pidiera. Al terminar la cena, algunas personas se acercaron con gestos más amables. Un tío le dio una palmadita en la espalda. Un primo se ofreció a enseñarle a jugar un videojuego, sin forzarlo, pero tampoco con un vacío. Al despedirse, Leonardo se arrodilló frente a Mateo. ¿Cómo te sentiste? Raro, pero no tan mal como pensaba. ¿Te sentiste como en casa? Mateo pensó unos segundos. Un poco. Creo que es un buen comienzo. Leonardo lo abrazó. Eso es todo lo que necesitamos. Un comienzo. Ese abrazo, de padre a hijo, selló un nuevo capítulo en sus vidas. Era domingo por la tarde cuando Mateo entró en la oficina de Leonardo con una caja de cartón en brazos. Sus pasos eran lentos, pero decididos. «Papá», dijo desde la puerta, «encontré esto en el armario de mamá». Leonardo levantó la vista de su escritorio y se levantó de inmediato. «¿Dónde tenías esto?» «Lo había escondido en la pensión donde vivíamos. Me lo llevé cuando me fui. No quería que nadie lo tirara». Dejó la caja sobre la mesa. Leonardo se sentó frente a él y con cuidado comenzó a sacar el contenido. Dibujos, fotos antiguas, una muñeca rota, una pulsera de hilo y al fondo una pequeña libreta forrada con papel de colores. Mateo le entregó el cuaderno con manos temblorosas. «Es suyo. Escribía de noche. A veces pensé que hablaba sola, pero estaba escribiendo esto». Leonardo lo abrió. En la primera página reconoció la letra de Lucía. Decía: «Si un día me falla la voz, quiero que este cuaderno hable por mí». Pasó las páginas con cuidado. Eran anotaciones cortas, algunas con fechas, otras con dibujos infantiles. En varias hablaba de Mateo, de sus primeras palabras, de sus preguntas, de sus miedos. En otras escribía sobre él, sobre Leonardo. «Hoy Mateo me preguntó por su padre. Le dije que era un hombre que no sabía que existía, pero que si yo lo sabía, iría a buscarlo. No sé si hice bien, pero necesitaba que creyera en algo». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Mateo lo miró en silencio, esperando. «¿Está enojada contigo?», preguntó el chico en voz baja. Leonardo negó con la cabeza. «No, está llena de dolor, pero también de esperanza». Continuó leyendo hasta encontrar una página con un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano, una mujer, un niño y un hombre sin rostro. «Espero que algún día los 3 podamos estar juntos, aunque sea solo un momento, aunque solo sea en un dibujo». Leonardo cerró el cuaderno con cuidado. «Gracias por enseñarme esto», dijo con voz ronca. «Lo guardaré donde siempre lo tenga cerca». Mateo no dijo nada, pero se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo rápido ni incómodo, fue largo y sincero, como si por fin se hubiera liberado de un peso que había estado cargando solo. Esa noche, mientras Santiago armaba un rompecabezas en el suelo de la sala, Mateo se unió a él. No hablaron mucho, pero compartieron silencios reconfortantes. «¿Sabes qué haré de grande?», preguntó Mateo. «¿Qué?». «Escribiré un libro sobre mamá y otro sobre nosotros para que la gente sepa que se puede empezar de cero». Santiago asintió sin levantar la vista. «Y que no importa de dónde vienes, sino con quién terminas». Leonardo los escuchaba desde la cocina, con una taza de té en las manos. El cuaderno de Lucía estaba sobre la mesa, abierto por la última página.
Si Mateo encuentra este cuaderno, quiero que sepa que lo quise todos los días y que su padre, aunque no lo supiera en ese momento, tiene el corazón para hacer lo correcto. Leonardo cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. No necesitaba más pruebas, más explicaciones, más justificaciones. Ya lo tenía todo: el pasado que honrar, el presente que vivir y el futuro en dos pequeñas voces que llenaban de significado su hogar. Ese momento de profunda conexión con el legado de Lucía y el futuro de Mateo fue un punto de inflexión para Leonardo. Sintió una paz que nunca antes había experimentado, la certeza de que, a pesar de los errores del pasado, estaba en el camino correcto para construir una familia completa y feliz. La vida, que antes había sido una serie de obligaciones, ahora se convertía en un regalo lleno de significado y propósito. Habían pasado unos meses desde aquella tarde en que Mateo le entregó el cuaderno a Lucía. La rutina había cambiado por completo. La casa, que antes había estado silenciosa y excesivamente organizada, ahora se llenaba de risas, mochilas tiradas por el suelo, calcetines desparejados y dibujos pegados en la nevera. Leonardo, aunque seguía a cargo del banco, salía antes, asistía a reuniones virtuales desde casa y nunca más se perdía una boleta de calificaciones ni una reunión de padres. Sus prioridades ya no eran solo los números. Un lunes por la mañana, Mateo bajó corriendo las escaleras. «Papá, me eligieron para leer en el Día de la Familia». Leonardo dejó el café y lo miró con orgullo. «¿En serio? ¿Y qué vas a leer?» «Un texto que escribí yo mismo. La maestra dijo que era muy bonito, pero todavía no te lo puedo enseñar». «¿Por qué no?» «Porque quiero que te sorprendas ese día. Pero tienes que ir, ¿vale? No sirve de nada decir que tienes trabajo». «Allí estaré», prometió Leonardo, «con corbata y todo». Santiago, desde la mesa, rió. «Solo si no lo manchan con café como la última vez». «Solo fue una vez», protestó Leonardo. «Y además, ese café estaba muy caliente». Mateo sonrió. Aún tenía sus momentos de silencio, de nostalgia, pero ya no eran vacíos, sino pausas que le permitían respirar. Ahora sabía que tenía un lugar, una voz y, sobre todo, una familia. El día del evento escolar había llegado. El auditorio estaba abarrotado de padres, con cámaras y celulares, grabándolo todo. Leonardo estaba en primera fila con Clara, quien había venido como invitada especial, y Santiago, quien no dejaba de hacerle señas a su hermano desde su asiento. Cuando llamaron a Mateo, subió al escenario con paso firme. Tomó el micrófono y, sin mirar su papel, comenzó a hablar. «Me llamo Mateo y hoy quiero contarles algo sobre las familias». Hubo un silencio general. Las familias no siempre empiezan bien. A veces se separan, se pierden o nunca se encuentran. Las palabras de Mateo, pronunciadas con una sinceridad conmovedora, captaron la atención de todos los presentes. La mía empezó con un dibujo, una promesa y una persona que no sabía de mi existencia. Pero él me encontró y no solo me dio techo y comida, sino un nombre, historias y un hermano que me defiende, aunque no lo pida. Leonardo tragó saliva con dificultad. Sentía el corazón en la garganta. Mi madre me enseñó a soñar y mi padre a quedarme, a creer que ya no necesito correr, que ya he llegado y que este es mi lugar. Toda la sala aplaudió. Leonardo no se movió, solo miró a su hijo con ojos brillantes. Mateo bajó del escenario, fue directo hacia él y lo abrazó fuerte. ¿Te gustó? Fue lo mejor que he escuchado en mi vida. Entonces valió la pena. Ese abrazo, ese reconocimiento público, fue la culminación de un camino de dolor y superación. Esa noche, en casa, Leonardo encendió una vela frente a la foto de Lucía. No dijo nada, pero cerró los ojos y pensó en ella, en todo lo que habían perdido, pero también en todo lo que aún era posible.
Subió las escaleras y encontró a los dos niños durmiendo en el sofá con una manta mal colocada y restos de palomitas en el suelo. Los miró, los acomodó con cuidado y apagó la luz. Y al cerrar la puerta, lo supo con certeza. Ya no era un hombre con un pasado pesado ni un padre fallecido. Era simplemente eso, un padre completo.